Muy buenas noches, estimados estudiantes. En nuestras últimas clases hemos empezado, bueno, el avance de nuestra materia, ¿no? Y hemos comenzado con el análisis de la teoría de los hechos y actos jurídicos. Hemos visto que es una teoría que distingue el sistema occidental, romano, germánico, del sistema anglosajón, ¿no? Aspecto sumamente importante, pues la estructura de la norma que nosotros estudiamos en el sistema romano-germánico es diferente, ¿no? Y el razonamiento y cómo razonan los jueces es diferente. Entonces, según la teoría de los hechos y actos jurídicos, todas las conductas relevantes jurídicamente estarían en la norma jurídica. Y no todos los hechos de la vida cotidiana del hombre van a ser relevantes para el derecho. A ver, hemos visto que tenemos hechos jurídicos, hechos ajurídicos. Dentro de los hechos jurídicos tenemos actos jurídicos. Dentro de los actos jurídicos tenemos una figura que han estudiado alemanes e italianos, que se denomina el negocio jurídico, ¿no? La declaración de la voluntad que que pueden realizar las partes con la finalidad de generar efectos jurídicos y de autorregular sus relaciones jurídicas. Posteriormente hemos ingresado al estudio de las divisiones del derecho. No hemos visto qué es el derecho, más o menos nos hemos aproximado a lo que es el derecho. Y hemos dicho que es un sistema de normas que rige a una sociedad. También hemos visto que hay unas teorías más complejas, se les ha manifestado, ¿no? Como la teoría tridimensional del derecho o la perspectiva de Marx, incluso del derecho. Entonces, hay diferentes perspectivas de lo que es el derecho, pero hemos analizado también cómo puede dividirse el derecho en público y privado. Y hemos visto que hay diferentes ramas. Y hemos analizado esto debido a que dentro de todas estas ramas nosotros vamos a encontrar la responsabilidad. En algún momento, en algún instante, vamos a encontrar la figura de la responsabilidad. Y la responsabilidad tiene elementos comunes. Lo que nosotros vamos a analizar en este año les va a servir también para la materia de derecho penal, por ejemplo. Les va a servir también para la materia de derecho civil obligaciones. Les va a servir también el momento en que ustedes estudien administrativo y tengan que estudiar sobre la responsabilidad del servidor público. Entonces, es un tema, es una materia transversal, pero ¿qué es? Eso es lo que ya vamos a empezar a analizar. Y para finalizar hemos visto la relación jurídica, ¿se acuerdan de aquello, no? En toda relación jurídica, en toda relación de la vida que está regulada por el derecho, denominada relación jurídica, nosotros encontramos dos sujetos, ¿no? Un sujeto activo y un sujeto pasivo, decíamos. Y encontramos un objeto, es decir, esa prerrogativa, eso que puede exigir el sujeto activo. Y además tenemos una relación jurídica que es la norma jurídica que va a vincular a estos dos sujetos. Estas son nociones previas que hemos tomado en consideración para estudiar la responsabilidad, porque cuando nosotros hablamos de responsabilidad, estimados estudiantes, en primer lugar, esta se va a dar por hechos jurídicos, ¿no? La responsabilidad en el derecho tiene que tratarse de hechos jurídicos necesariamente, hechos que se den en la vida real y que estén previstos por la norma jurídica. En segundo lugar, va a entrar también dentro del acto jurídico, ¿no? Hay un debate, de hecho, si es hecho o es acto jurídico. También hechos jurídicos propiamente dichos podrían ingresar dentro de la responsabilidad, pues una persona sin intención puede generar efectos jurídicos de tener que reparar daños o también de incluso pagar una pena, ¿no? Digo, purgar una pena, es decir, ir a la cárcel, por ejemplo. Entonces, es aplicable a lo que vamos a estudiar. También nosotros tenemos, estimados estudiantes, relaciones jurídicas dentro de la teoría de la responsabilidad, porque el derecho de la persona que ha sido vulnerado genera una relación entre dos personas. Si yo, por ejemplo, abro la puerta de mi casa y lastimo el brazo de Diana, imaginemos, eso genera una responsabilidad porque yo le he generado un daño, ¿ya? Pero ustedes dirán, este docente está hablando de responsabilidad y no nos dice qué es responsabilidad. Yo a eso les voy a responder que estamos ante un concepto sumamente complejo, sumamente complejo. La responsabilidad no es tan fácil de comprender porque es un término polisémico que tiene diferentes significados
no solo en el derecho, sino también en la vida cotidiana y en otros tipos de relaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando un hombre engaña a su novia, es el responsable de que se termine la relación, ¿no? Entonces ahí tenemos una matiz algo moralista, si se dan cuenta. Pero vamos analizando entonces un poco más. Y para comenzar, vamos a tratar de analizar justamente este problema. El concepto de responsabilidad, estimados estudiantes, es muy complejo, es polisémico, tiene diferentes significados y la palabra responsabilidad podemos usarla en diferentes circunstancias. Por ejemplo, el Estado es responsable de nuestra situación económica. Nosotros estamos tratando de dar una relación de causa y efecto, si se dan cuenta, ¿no? Estamos diciendo que el Estado es el causante de nuestra situación económica. Entonces, esa es una significación que se le puede dar a la responsabilidad, como causa y efecto, ¿no? El responsable puede ser denominado causante en algunas circunstancias. Tenemos otro ejemplo en otra afirmación que nos dice, Pepito considera que su mujer fue responsable de su divorcio. Aquí ya no estamos hablando solo de un aspecto de causante, si se dan cuenta. Ya no estamos solo tratando del hecho de que la infidelidad ha sido la causa, sino que además estamos con una matiz de reproche, si se dan cuenta, ¿no? La mujer de Pepito fue responsable de su divorcio. Entonces aquí lo que estamos haciendo es valorar negativamente cómo habría obrado la mujer de Pepito. Entonces lo que estamos haciendo es reprochar, si se dan cuenta. Entonces la responsabilidad puede ser también entendida como un reproche, si se dan cuenta, con una matiz más moral, ¿no? Por ejemplo, tú eres responsable de haberte aplazado en esta materia en el colegio. Imaginemos esa afirmación. Esa afirmación, si ustedes se dan cuenta, se refiere a un reproche, ¿no? Es decir, que ha sido su culpa. No estamos hablando necesariamente de que ha sido causante, sino que estamos diciendo, ha sido tu culpa. Por eso te has aplazado. ¿No ve? ¿Se entiende esa diferencia? Entonces, otro significado que damos a la palabra responsabilidad. Finalmente, tenemos el tercer ejemplo que está en nuestro material, que nos dice, Fernando fue condenado como responsable de un delito de homicidio. Y aquí, como ustedes pueden ver, además de hablar de causante, además de decir que podría ser culpable, nos referimos a la responsabilidad como la atribución de consecuencias jurídicas, ¿no ve? Como un fenómeno jurídico también. Entonces, la responsabilidad, como pueden ver, es compleja. Es compleja y lo más complicado de todo esto, estimados estudiantes, es que la responsabilidad se entiende como causa, se entiende como reproche de culpabilidad y se entiende también como consecuencia jurídica que emana de un acto. Y estos tres significados también son considerados por el derecho. Eso es lo que lo hace difícil, ¿no? Es decir, estos tres significados de responsabilidad, estimados estudiantes, son significados que nos sirven en el derecho. Tres significados que son diferentes, ¿no? Y los tres los usa el derecho. Porque nosotros vamos a ver que para que una persona sea responsable, es necesario que exista una relación de causa y efecto, ¿no? Un nexo de causalidad entre el agente del daño, el que genera el daño, y el daño mismo. Vamos a ver que en los sistemas de responsabilidad civil subjetiva es necesario que la persona sea culpable, es decir, que se le pueda reprochar a la persona que ha cometido un acto. Eso en los sistemas penal y en el sistema civil subjetivo. Eso vamos a analizar en esta clase, ¿no? Entonces, y bueno, la consecuencia jurídica que se les atribuye en mérito a la responsabilidad, es decir, la responsabilidad sería ese nexo que nos permite atribuir a una persona consecuencias jurídicas para que responda por un acto, ¿no? Y ese significado jurídico también está dentro del derecho. El ejemplo, como dice nuestro texto, demuestra que el uso de una misma palabra
tiene diferentes significados. Los ámbitos en los que se utiliza esta terminología son usualmente, son más seguidos, bueno, nosotros escuchamos más seguido la palabra responsabilidad en el ámbito moral, ¿no? Cuando uno dice, me siento responsable de lo que ha pasado, ¿entienden, no? Es como que he hecho algo mal. O en el derecho también, ¿no? Entonces, en la moral y en el derecho se usa la palabra responsabilidad. Y en el derecho, por ejemplo, el responsable del crimen fue condenado, ¿no? Entonces, vemos que estamos ante un concepto complejo. Eso es lo primero que tenemos que entender, ¿no? Que tiene diferentes significados, puede ser considerado como causa, puede ser considerado como culpabilidad, puede ser considerado como una imputación jurídica, como una forma de atribuirle a alguien consecuencias jurídicas. Y esto lo vamos a ver con más detalle cuando nosotros veamos la perspectiva de Herbert Hart, un filósofo del derecho, un eminente filósofo y teórico del derecho, que justamente se va a dedicar a una perspectiva analítica, es decir, estudia cuáles son los significados que podría tener la palabra responsabilidad. Pero intentemos analizar y acercarnos un poco al concepto de responsabilidad. Revisemos su etimología, ¿no? El vocablo responsabilidad, estimados estudiantes, deriva del latín responsus y también de respondere, que significa garantizar, ¿no? Entonces, la persona que es responsable garantiza también el daño que hubiese hecho, más o menos así, ¿no? Es una garante del daño que hace. Vamos por ahí, desde la perspectiva etimológica, ¿no? No es que exactamente signifique eso. La responsabilidad, estimados estudiantes, importa un deber que soporta quien ha causado un daño, un perjuicio, un detrimento e inclusive, en materia penal, un riesgo, ¿ya? Es decir, que si una persona causa un daño o causa un riesgo y la ley determina que esto tiene consecuencias jurídicas, entonces nosotros estamos ante la responsabilidad en un sentido estrictamente jurídico. La responsabilidad, estimados estudiantes, puede ser civil o puede ser penal. Eso lo vamos a analizar en un momento más cuando realicemos la distinción entre los sistemas, ¿no? Y tiene consecuencias diferentes y eso hace que el concepto de responsabilidad sea aún más difícil, ¿no? Y definir la responsabilidad sea todavía más difícil. Aparece en la fase de violación de la norma, entonces, la responsabilidad. Cuando alguien vulnera una norma, se genera una obligación de soportar las consecuencias a las que se ve expuesto el transgresor. Cuando nosotros hablamos de la responsabilidad civil, el transgresor de una norma jurídica que ha generado un daño va a tener que reparar el daño. Es decir, va a tener que devolver las cosas al mismo estado en que se encontrarían actualmente en caso de que no hubiese existido el daño. Esa es la reparación, ¿no?, que se busca. Pero en materia penal va a haber una sanción, un castigo. Aunque bueno, ustedes van a ver en penal que hay otras teorías que dicen que en realidad la pena no es un castigo, sino es una forma de reinsertar al delincuente a la sociedad. Pero bueno, hay una consecuencia jurídica ahí, ¿no? Es decir, hay consecuencias que tiene que soportar el transgresor. Entonces, la responsabilidad implica la transgresión de una norma, en primer lugar, y esa transgresión de la norma va a generar consecuencias para el transgresor. La vulneración o el quebrantamiento del derecho ajeno es una fuente, entonces, generadora de responsabilidad. Si alguien realiza un daño, entonces esos derechos que son protegidos por la norma jurídica termina siendo responsable. En materia civil, pero no es tan fácil, ¿no? No es solo agarrar la norma, sino que hay que hacer un análisis más complejo para poder atribuirle la responsabilidad a esa persona. Y a lo largo de esta materia nosotros vamos a ver cuáles son esos requisitos, cuáles son esos conceptos de nuestra materia que nos van a permitir demostrar o nos van a permitir argumentar cuando a una persona se le puede atribuir la responsabilidad de un hecho. Porque eso, estimados estudiantes,
puede tener consecuencias fatales, ¿no? Si nosotros no sabemos atribuir bien la responsabilidad a las personas y lo hacemos arbitrariamente y no lo hacemos según la razón, eso va a atentar contra la libertad de las personas y eso va a atentar también contra la propiedad de las personas. Entonces, siempre hay que tomar eso en cuenta, ¿no? En materia civil, estimados estudiantes, el responsable, que puede ser a veces el victimario, tiene que indemnizar a la víctima. Realiza entonces un pago para reparar ese daño. En materia civil, ¿no? En materia penal es diferente la responsabilidad ante el daño que se genera. Se parte entonces de la idea del daño como un disvalor que quita lo que es nuestro, de lo que gozábamos. Y esto se va a basar, estimados estudiantes, en adagios antiguos, en valoraciones muy antiguas. No hacer daño al otro. Si nosotros revisamos, por ejemplo, los textos que se dan desde el derecho romano, hay grandes principios, ¿no? Hay tres principios muy interesantes que dicen honeste vivere, neminem laedere, et jus sum quique tribuere, nos dice. Es decir, vivir honestamente, dar a cada cual lo que le corresponde, no hacer daño al otro, mejor dicho, y dar a cada cual lo que le corresponde. ¿No ve? Son tres reglas. Y una de esas reglas, como ustedes han escuchado, es no hacer daño al otro. Entonces, es una regla muy antigua, si ustedes analizan, ¿no? Una regla muy antigua que tiene influencia en el derecho. El principio neminem laedere o alterum non laedere significa no dañarás. Es una consecuencia del deber de hacer justicia. La reacción del ordenamiento jurídico consiste en una sanción o en una consecuencia jurídica que va a buscar el resarcimiento o la reparación del perjuicio. O en materia penal simplemente va a sancionar a la persona, ¿no? No necesariamente se va a reparar ese momento. Obviamente surgen a la vez responsabilidad penal y civil, pero en la responsabilidad penal se va a buscar aquello, ¿no? Una pena. Y no se va a dar siempre, porque no todas las conductas son delitos. Analicemos un poco de los antecedentes de la responsabilidad civil y, bueno, de la responsabilidad en general, ¿no? También, ¿por qué? Porque los primeros eventos históricos en los que nosotros podemos distinguir la responsabilidad se dan mediante la ley del talión, ¿no? Mediante la ley del talión aplicada, digámoslo así, que es un sistema punitivo que relaciona el daño sufrido y la venganza. La ley del talión, ustedes ya la conocen, ¿no? Básicamente es un ojo por ojo, diente por diente. Algunos dirán, oye, pero eso es algo muy salvaje, ¿no? Es algo es una venganza y eso no tiene sentido, pero en realidad es un progreso muy grande para la humanidad, porque si antes la venganza era desproporcional, al menos cuando decimos ojo por ojo, diente por diente, procuramos que el daño sea el mismo, porque dices ojo por ojo, entonces das el mismo daño que te han hecho y diente por diente, ¿no? O sea, ojo por ojo. Si te han hecho un daño, tú tienes que hacer un daño similar. Más o menos es así, ¿no? Esa justicia que tenía una característica de ser privada. Entonces tampoco es decir, no, eso es muy retrógrada. No, de hecho es lo que busca esa regla es proporcionalidad, ¿no ve? Que los daños no sean excesivos. La ley del talión entonces es un antecedente. Posteriormente llega la composición, que es la entrega de una suma de dinero. El ofensor entonces lo que hace es entregar una suma de dinero por el daño que habría generado. Y esto habría surgido, nos dicen al menos los teóricos, de manera posterior. El derecho romano, estimados estudiantes, ya distinguía entre delitos públicos y establecía penas diferentes como el exilio o la mutilación, por ejemplo. Y distinguía también de delitos privados. Y en los delitos privados, el derecho romano tenía como consecuencia una pena pecuniaria. Es decir, la persona que generaba un daño tenía que desembolsar ciertos montos de dinero. Así tenemos
entre nuestros antecedentes a la ley de las 12 tablas. La ley de las 12 tablas es el primer documento escrito de naturaleza jurídica que no diferenció la responsabilidad penal de la responsabilidad civil, estableciendo delitos de carácter privado. Entonces, estimados estudiantes, durante el derecho romano, todavía no había una distinción clara entre la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. La Lex Aquilia, posteriormente, trata de reprimir daños y trata de lograr la indemnización mediante un instituto jurídico o mediante una forma del derecho, que es la actio legis Aquileae. Es decir, que para que un hecho se constituya en delito, es necesario que concurran ciertos requisitos. Y estos requisitos son los siguientes. En primer lugar, tiene que haber un daño a otro que se cause en su fortuna. En segundo lugar, tenía que haber un daño causado por la acción de un cuerpo por otro, ¿no? Entonces tiene que haber esas relaciones en nexo entre el quien daña y quien se ve dañado. Tiene que haber ausencia de derecho en el ofensor. El que ha generado un daño no tendría que haber generado, no tendría que tener ningún derecho, ¿no? Y finalmente, hablamos de un daño causado al dueño del bien. Cuando estos requisitos se cumplían, entonces ya podía darse la consecuencia de reparar, de indemnizar el daño, ¿no? O de dar una pena de carácter pecuniario. En realidad todavía no había esa perspectiva de reparar como tal, así tan desarrollada, ¿no? Como el día de hoy. Sí había una práctica como tal. El derecho de Justiniano modifica esa lex Aquilia y crea el elemento subjetivo, la culpa, como mecanismo de condicionamiento. Hasta este momento, estimados estudiantes, el derecho romano, con la ley de las 12 tablas y la lex Aquilia, no exigía que la persona haya sido imprudente o lo haya hecho con intención. ¿Me entienden? Bastaba solo el daño generado para que sea responsable. Pero con el derecho justiniano se crea un nuevo requisito y ese requisito va a ser la culpa. ¿Qué significa eso? Que si una persona no ha cometido el daño con un mínimo de voluntad, esa persona no es responsable. Entonces es un requisito para ser responsable, ¿no? En el derecho de Justiniano. Pero vamos a ver que en la historia, estimados estudiantes, hemos vuelto a lo mismo, como una campana de Gauss, ¿no? Como le llaman. Entonces, ¿por qué? Porque si bien en un principio no se exigía la culpa, pasamos al derecho francés y en el antiguo derecho francés se necesitaba que la persona pueda reprochársele el daño que ha generado. Pero volvemos después con la doctrina alemana, y en la doctrina alemana ya nuevamente trata de objetivizarse, es decir, se dice, no es lo que importa el obrar de la persona y cómo se le pueda reprochar, lo que más importa es el daño. Si has generado un daño, eres responsable. Pero volvamos a nuestra línea de tiempo. El antiguo derecho francés, entonces el antiguo derecho francés procuraba establecer un concepto que caracterice la restitución independientemente de la sanción penal, bajo la influencia del derecho canónico. El derecho canónico que se ha dado en la iglesia, ¿no? Y se llega a una conclusión en el derecho francés. De un delito surgen dos consecuencias. Una es la pena y otra es la reparación. Entonces ahí ya vamos viendo las diferencias entre la sanción que podría ser penal, o la sanción penal, mejor dicho, y la responsabilidad civil, ¿no? La responsabilidad que podría ser penal, la responsabilidad penal que tiene una especie de castigo, digámoslo así, una especie de sanción, y un resarcimiento que es la reparación o la responsabilidad civil. Entonces, en el derecho francés ya se distingue eso, ¿no? El Código Civil Napoleón, pero continúa con esta perspectiva de Justiniano y nos dice: todo hecho del hombre que causa a otro un daño obliga a repararlo aquel que por culpa del cual
aquel por culpa del cual ha sucedido. ¿A qué se refiere esto? Que si alguien tenía al menos negligencia al momento de generar el daño, esta persona tenía que reparar. La responsabilidad civil objetiva, estimados estudiantes, que no considera la culpa, es característica, habíamos dicho, de la ley Aquilia, de la ley de las 12 tablas, porque bastaba con el daño generado para que exista responsabilidad, pero posteriormente, para que alguien sea responsable, se ha exigido en el derecho francés esta perspectiva, ¿no? De que se necesita la culpa, la imprudencia o la intención de la persona de generar el daño o la intención sí, la intención de generar el daño, ¿no? Posteriormente, esta perspectiva objetiva es retomada por el Código Civil Italiano de 1943, que toma también en cuenta la responsabilidad objetiva. ¿Cuál es la importancia de la responsabilidad? Sin el concepto de responsabilidad, estimados estudiantes, nos faltaría el elemento por el cual el ordenamiento jurídico reacciona cuando el individuo infringe un precepto jurídico. La responsabilidad, como hemos dicho hace un momento, surge el momento en que una persona va contra la ley, ¿no? Entonces tiene que sufrir esas consecuencias establecidas. La responsabilidad nos permite vincular entonces ese obrar contrario a la ley con las consecuencias jurídicas que la misma norma jurídica establece. Además, estimados estudiantes, es importante la responsabilidad porque la misma se la encuentra en todos y cada uno de los sectores del ordenamiento jurídico, como les habíamos manifestado. Es decir, la encontramos en el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho administrativo, lo encontramos en el derecho mercantil, la responsabilidad que pudiera darse de las empresas, en el ámbito laboral también la encontramos, etcétera. Cada una de estas ramas tiene sus peculiaridades, pero nosotros vamos a estudiar en esta materia generalidades para que se pueda atribuir a alguien la responsabilidad. Y al finalizar, claro, vamos a ver algunas formas especiales de responsabilidad que se dan en el mundo jurídico, ¿no? Y en la actualidad también. La responsabilidad, estimados estudiantes, es un tema complejo. Ya lo hemos dicho, lo hemos recalcado y lo volvemos a repetir ahora. Es un concepto complejo porque, bueno, ya hemos visto que tiene diferentes significados, ya hemos visto que además va cambiando a lo largo de la historia, ¿no? En un principio bastaba el daño generado para que alguien sea responsable. Posteriormente se ha exigido la culpa para que alguien sea responsable. Y nuevamente ya con el ordenamiento jurídico alemán que se ha dado en 1900, nuevamente toma protagonismo el daño más que la reprochabilidad a la persona. Entonces, para facilitar el estudio de la responsabilidad, nosotros vamos a estudiarla desde el derecho positivo, es decir, desde el derecho que está vigente, del derecho que está en el ordenamiento jurídico y que rige nuestras relaciones como personas. La responsabilidad, estimados estudiantes, según la Real Academia de la Lengua Española, nos da una definición, un concepto, pero que es insuficiente para el derecho, ya que el ámbito de aplicación de este concepto jurídico es más amplio todavía, ¿no? Resulta entonces que estamos ante un término vago que puede tener diferentes significados y ambiguo, que según el contexto en el que se lo utilice, va a darnos diferentes entendimientos, va a generar diferentes entendimientos. Es por este motivo que vamos a estudiarlo desde el derecho, ¿no? Vamos a ver qué tipos de responsabilidad podemos distinguir en el ordenamiento jurídico. Y lo que vamos a distinguir en el ordenamiento jurídico, estimados estudiantes, son al menos 3 importantes sistemas de responsabilidad. Una de ellas, estimados estudiantes, es la responsabilidad sancionadora o también denominada responsabilidad penal.
Tenemos además la responsabilidad civil. Y dentro de la responsabilidad civil, nosotros encontramos dos sistemas. Un sistema de responsabilidad subjetiva y un sistema de responsabilidad objetiva. Entonces, estos tres sistemas nosotros los vamos a encontrar sí o sí en nuestros ordenamientos jurídicos. Y vamos a ver a qué se refieren. Empecemos con el sistema de responsabilidad penal o sancionadora. El sistema de responsabilidad penal o sancionadora, estimados estudiantes, es la que está más cercana, es el sistema, mejor dicho, que está más cercano a la moral. Es decir, aquellas valoraciones que la sociedad considera en su diario vivir. Es decir, aquellas conductas, aquellas situaciones que la sociedad considera buenas o malas. ¿No ve? Y esto está relacionado con el derecho penal. Pero no solo con el derecho penal. La responsabilidad penal o sancionadora no solo se da en el derecho penal, sino también la vamos a ver en el derecho disciplinario, ¿no? En el derecho administrativo. Analicemos un poquito. Si ustedes revisan nuestro Código Penal, que forma parte de este tipo de responsabilidad, van a encontrar diferentes artículos que contienen delitos, ¿no? Contienen delitos, así que nos describe el que matare a otro con saña y por móviles fútiles, tiene 30 años de cárcel sin derecho a indulto. ¿Esto está relacionado con la moral? Claro que sí, ¿no? Porque para la sociedad es mal visto que la gente mate a otra persona, que cualquier persona mate a otra. O nuestro Código Penal, si vemos el delito de estafa, ¿no? Aquel que mediante engaños lograre en otra persona un desprendimiento patrimonial para que le favorezca o para que favorezca a otra persona, entonces estaría cometiendo un delito de estafa, ¿no? ¿Y la estafa será bien vista por la sociedad? No, ¿verdad? Entonces tiene relación con la moral. Tiene relación. No es lo mismo que la moral. Eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, y bueno, no sé si ustedes han conocido alguna vez también los reglamentos institucionales, ¿no? Los reglamentos internos en instituciones. Varios de ustedes han debido trabajar en instituciones, ¿no? Y han debido ver que en su reglamento interno hay ciertas conductas que no van a estar previstas de manera, ¿cómo diríamos? Que van a estar previstas como conductas que estarían prohibidas, ¿no ve? En cualquier institución va a pasar aquí. Es la más cercana, este sistema, mejor dicho, es el más cercano a la responsabilidad moral, ya que va a reforzar normas que prescriben o prohíben modelos de conducta. Como les decía, ¿no? Hay un derecho disciplinario en las instituciones públicas. Si ustedes han visto, las instituciones públicas tienen sus propios reglamentos en los que se establece qué actitudes no deberían tomar los empleados, ¿no? Entonces, eso tiene también sus respectivas sanciones, como, y eso sí es una especie de pena, ¿no? Que se les da, porque se les descuenta salarios, también se los suspende por cierto tiempo, ¿no? La responsabilidad penal o sancionadora, estimados estudiantes, implica la realización de un juicio, de una conducta sobre la cual existe un juicio de valor negativo, sobre una conducta que implica reproche, ¿no? Sobre una conducta que consideramos mala. Si nosotros revisamos, reitero, nuestro Código Penal, hay un montón de conductas que no van a ser bien vistas por la sociedad. Pero solo esas conductas pueden tener esa sanción. Ojo. En el derecho disciplinario hay también algunas conductas establecidas, pero no hay esa pena privativa de libertad, por ejemplo. Hay algunas otras sanciones que se establecen. O también cuando se sanciona a empresas, ¿no? En su momento. Pero ya, continuemos un poco con esto. La idea de reproche jurídico entonces ayuda a comprender la función de prevención que tienen las penas.
En el sistema de responsabilidad penal, entonces, estimados estudiantes, hay un reproche, y ese reproche busca justamente que no se vulneren esas normas. Ese reproche es fuerte, es estricto, digámoslo así, ¿no? Es una consecuencia jurídica que puede llegar a ser perjudicial, que va a ser perjudicial para la persona a quien se le atribuye la responsabilidad. Entonces, el primer sistema que tenemos es ese sistema de responsabilidad penal o sancionadora. Dentro de este nosotros podemos encontrar al derecho penal. También habría esa posibilidad de que dentro de este estaría el derecho disciplinario, y tenemos esa perspectiva, ¿no? Se sustenta además en la culpabilidad, ojo, ya que para poder imputar la responsabilidad del sujeto, se tiene que admitir su capacidad de libre decisión. Entonces, en los sistemas de responsabilidad penal, tiene que determinarse necesariamente la culpa. ¿Pero qué es la culpa? Esa posibilidad de que el sujeto sea reprochado, ¿no? Si nosotros nos dejáramos llevar, por ejemplo, por nuestro instinto y no decidiéramos por los actos que realizamos, en ese caso no se nos podría atribuir estas consecuencias jurídicas, ¿verdad? Porque sencillamente seríamos víctimas, no víctimas, seríamos una especie de marionetas que se dejan llevar por la naturaleza. Pero, como nosotros podemos decidir, entonces sí se nos puede reprochar nuestra conducta, ¿no? Y en el sistema de responsabilidad penal se hace un análisis de la voluntad del sujeto. Si el sujeto efectivamente tuvo la voluntad de cometer el delito o si mínimamente lo hizo de manera imprudente. Y la imprudencia también, en materia penal al menos, llega a tener la consecuencia de la pena en ciertos tipos de delitos que específicamente así lo determinan. ¿No ve? Y esto lo van a analizar un poco más, este tipo de responsabilidad, este sistema de responsabilidad en la materia de Derecho Penal 1, en la materia de Derecho Penal 2, porque van a ver cuáles son las peculiaridades de este tipo de responsabilidad. Además del sistema de responsabilidad penal, en el cual hay una sanción, hay un castigo, digámoslo así, tenemos el sistema de responsabilidad civil. Y en el sistema de responsabilidad civil ya no estamos ante la búsqueda de un castigo. Estamos ante la búsqueda de la reparación de los daños que se ha generado. Es decir, lo que se busca es arreglar la situación que se ha generado. ¿No ve? Cosa que no sucede en el derecho penal o en el sistema de responsabilidad penal. En el sistema de responsabilidad civil, como decíamos, estimados estudiantes, lo que se busca es la reparación. ¿No ve? La reparación del daño que se produce, la indemnización que pudiera surgir de ese daño que se produce. Porque cuando se genera un daño, se vulnera una norma jurídica. Nosotros tenemos un artículo en nuestro Código Civil que específicamente nos dice, ¿no? El que genere un daño a otro tiene que reparar ese daño, ¿ya? Eso es un aspecto entonces que no deben olvidar. Entonces, estimados estudiantes, cuando hablamos además de responsabilidad civil subjetiva, es importante tomar en cuenta algo, ¿no? La responsabilidad civil subjetiva tiene como base la culpabilidad del autor. Es decir, requiere que para que alguien sea responsable, mínimamente exista esa posibilidad de imputarle las consecuencias de sus actos. Es decir, que el autor tenga que haber incurrido en culpa, es decir, en negligencia o imprudencia mínimamente, o lo haya hecho intencionalmente. Cuando eso sucede, recién va a poder reparar el daño, se le va a poder atribuir esa consecuencia de reparar el daño. De a poco, estimados estudiantes, se ha ido objetivizando debido a las inversiones de la prueba, presunciones en contrario y elevación de estándares de diligencia. Es decir, de a poco, esa culpa que se exigía en el agente del daño, es decir, en el que genera el daño, se ha ido invirtiendo, es decir,
de a poco ha ido importando un poco más el daño. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes revisan nuestro código de tránsito, nuestra norma inherente a tránsito, ustedes van a ver que cuando se produce un accidente de automóvil, se presume que el propietario del bien o del automóvil, mejor dicho, es el responsable del daño. ¿No ve? Entonces, esa es una presunción, por si acaso. Es decir, atribuir ciertas consecuencias jurídicas a un determinado hecho. Eso es una presunción, ¿no? Entonces, de a poco esta responsabilidad subjetiva, es decir, esa responsabilidad por la cual había que probar que era su culpa, es decir, aunque sea por imprudencia o por negligencia del agente del daño, se va volviendo, va dando más importancia al daño que a la conducta del sujeto. Porque cuando hablamos nosotros de responsabilidad civil subjetiva, lo que se tiene que analizar es la conducta del sujeto. Y se le va a reprochar siempre y cuando, reitero, haya sido imprudente o haya incurrido en dolo, es decir, en aquella intención de generar el daño. El presupuesto de partida de la responsabilidad civil subjetiva, entonces, es la infracción de una norma, y esta puede ser contractual, ¿no? Sea esta contractual o del deber genérico neminem laedere. Es decir, que la responsabilidad civil puede surgir de un contrato o de ese deber genérico de no hacer daño al otro. Y ustedes me van a decir, pero hace un rato usted nos ha dicho que el contrato no es una responsabilidad. Ojo, la responsabilidad en los contratos surge cuando uno incumple el contrato, porque ahí recién tiene que reparar el daño que ha generado. Porque cuando uno incumple el contrato, ahí sí esa persona va a romper una norma jurídica. ¿No ve? Cuando incumple el contrato, esa persona va a generar un daño, va a contrariar la norma. Entonces, de un contrato sí puede surgir la responsabilidad, pero no el momento en que han celebrado el contrato, no el momento en que cumplen, sino cuando se incumple. Recién en ese momento puede surgir la responsabilidad civil contractual, por si acaso, ¿no? Para que no confundan estos aspectos. Es decir, hace un momento yo les dije que no es responsabilidad, por ejemplo, el deber que tiene el vendedor de entregarle el bien al comprador, ¿no? No es responsabilidad. Lo que sí es responsabilidad es que, o sea, lo que sí genera responsabilidad es que ese vendedor no le entregue dentro de los plazos que han pactado, por ejemplo. ¿No ven? El reproche, estimados estudiantes, se manifiesta en la imposición de ese deber de indemnizar, es decir, de ese deber de realizar un pago que busque la reparación del daño. Se exige entonces la culpabilidad como consecuencia de la agencia moral del individuo. Para que haya responsabilidad civil subjetiva, es necesario, es sumamente importante, que se demuestre además que esto ha sucedido de manera imprudente, es decir, de manera culposa, como se denomina técnicamente, o intencionalmente, de manera dolosa. Además de la responsabilidad civil subjetiva, además de este sistema de responsabilidad civil subjetiva, nosotros encontramos un sistema de responsabilidad civil objetiva. Este sistema, como hemos visto al momento de analizar la historia de la responsabilidad, podíamos encontrarlo el momento que analizábamos, bueno, podíamos encontrarlo en la Lex Aquilia o en la ley de las 12 tablas, es decir, se encontraba ya en el derecho romano, pero después con el derecho francés, el Código Civil francés de 1804, lo que sucede es que ya se requiere la culpa, ¿no? Pero dados los cambios en la sociedad, estimados estudiantes, dados los cambios en la sociedad, de a poco ya no se hace tan importante probar la culpa del autor del daño, ¿me entienden? En la responsabilidad civil, ojo. ¿Por qué? Porque la misma sociedad va generando riesgos que pueden llegar a generar daños. ¿No ve? ¿A qué me refiero con esto? De a poco, el hombre ha generado maquinaria, ¿no? Ha ido creando maquinaria,
ha ido manejando diferentes sustancias químicas, y eso, quieran o no, estimados estudiantes, ha generado un riesgo en las actividades que va desarrollando día a día el hombre. Entonces, llegamos a un punto en el que no siempre va a ser importante demostrar que el autor ha obrado con culpa, es decir, mínimamente ha sido imprudente. ¿Por qué? Porque hay actividades que por sí mismas son riesgosas. Actividades que por sí mismas son riesgosas. Y si ese riesgo se materializa, entonces tendrá que repararse el daño. Les doy un ejemplo. Un ejemplo podría darse en las gasolineras, ¿no? Sucede, estimados estudiantes, en un caso, no me acuerdo si es hipotético, pero está en un texto de Traseñí, que es un autor peruano y les recomiendo su lectura, ¿no? ¿Qué nos dice? Imaginemos que un poste de luz cae y genera esa chispa que pueda generar en una gasolinera una explosión debido a que la gasolinera es inflamable, ¿no ven? O sea, tiene líquidos, o sea, inflamables que al final obviamente van a generar una explosión. Hay tres personas en la gasolinera, ¿no? Un señor que está cargando gasolina a su automóvil, hay un señor que está al frente de la gasolinera, está esperando, qué sé yo, un bus, y hay una señora que tiene una tiendita cerca. Entonces explota la gasolinera, ¿y qué es lo que pasa? Obviamente se generan graves lesiones en los tres señores, ¿no? En las tres personas. ¿Quién es responsable? Según una teoría, según el sistema de responsabilidad civil subjetiva, tendríamos que probar que es la culpa de la gasolinera para que nos paguen. O tendríamos que probar que es culpa del municipio que ese poste haya estado mal puesto y no ha hecho bien los controles para que nos paguen, ¿no? Pero, si ustedes se dan cuenta, eso no obedece a criterios de justicia, ¿no? Y la responsabilidad siempre va a tener una relación fuerte con la justicia, con la moral. Entonces, se crea esta responsabilidad civil objetiva. ¿Qué nos dice la responsabilidad civil objetiva? Que si una actividad por sí misma es riesgosa y ese riesgo se materializa, entonces se le atribuye la responsabilidad bueno, al dueño de esa actividad riesgosa, ¿no? Al dueño que genera esa actividad riesgosa. Entonces, en este ejemplo, el dueño de la gasolinera tendrá que pagar la reparación del daño tanto al hombre que estaba cargando el automóvil, tanto al señor que estaba esperando el automóvil cerca, aunque eso es discutible, ¿no? Porque habría que ver si es que ese señor que estaba cerca ha sido una víctima directa, habría que analizar el nexo causal. Y a la señora que está en la tiendita, ¿no? Que es en la misma, es justo en la gasolinera y ellos le han autorizado, imaginemos de paso. Entonces, como la actividad de por sí es riesgosa, el señor tendrá, bueno, el dueño de la gasolinera tendrá que reparar los daños. A eso va la responsabilidad civil objetiva. Prescinde de la culpabilidad como criterio de imputación. Es decir, no es necesario realizar un análisis del agente del daño. ¿No ve? No es necesario que el agente del daño lo analicemos y digamos, sí ha sido imprudente, ha sido negligente. No. Se caracteriza en primer lugar por imponerse en actividades que benefician a la sociedad y además por su facilidad de comprobación. Es más fácil de comprobar, ¿no? Ya que solo se requiere una relación de causalidad entre el acto y el daño, además de condiciones de imputación objetiva. Y ahí, entre esas condiciones, vamos a analizar una de ellas, que es el riesgo. Si una actividad es riesgosa y ese riesgo genera un daño, entonces, obviamente, será responsable el agente del daño que realiza esa actividad, ¿no? Por ejemplo, si en un parque de diversiones una persona termina golpeándose la cabeza en uno de los juegos, ahí no importará, uno no tendrá que probar pues la culpa del dueño del parque, porque el parque en sí mismo ya tiene ciertas actividades, ya desarrolla ciertas actividades riesgosas, ¿no? Entonces, eso es
A eso se refiere la responsabilidad civil objetiva. Impone la obligación de reparar los daños en actividades que incluso pueden ser lícitas, ojo. Entonces, eso hace más compleja la responsabilidad. Porque si ustedes se ponen a pensar, el dueño de la gasolinera no está haciendo nada ilícito, ¿no ve? No está haciendo nada ilícito. Es un tipo que está con su gasolinera, tiene los permisos para ejercer, tiene todo legalmente establecido, pero explota el lugar y bueno, eso genera daños. Eso es lo antijurídico, claro, pero la actividad en sí misma no es ilícita, si se dan cuenta. El tener una gasolinera o el tener un parque de diversiones no es ilícito. Lo que sí es antijurídico en su momento es el daño que se genera. Como es antijurídico, como vulnera una norma, entonces, por más que la actividad que realice el agente del daño sea lícita, entonces se tendrá que reparar el daño. Estimados estudiantes, la responsabilidad, entonces, como hemos visto, puede tener tres sistemas al menos bien diferenciados, tres sistemas sumamente importantes. El sistema de responsabilidad penal, que habíamos dicho, relacionado con la moral y en el que se exige culpabilidad para que la persona sea responsable. Todos los delitos establecidos en nuestro Código Penal, por ejemplo, son, en su gran mayoría al menos son dolosos, ¿no? Un 90%, 95%, y el resto son culposos. Es decir, que siempre va a haber en materia penal, al menos dentro de la responsabilidad penal, un análisis de la conducta del sujeto. Es importante, porque si el sujeto no ha sido culpable, no ha tenido esa intención de generar el daño, no lo ha hecho dolosamente, digámoslo así, y el delito lo exige, bueno, no hay pena para esa persona. ¿Me entienden? Entonces, es muy importante en la responsabilidad penal el análisis de la culpabilidad. Por otro lado, la responsabilidad penal va a tener como consecuencia jurídica una sanción, ¿no? No va a tener como consecuencia jurídica la reparación que habíamos visto, que es característica de la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, por su lado, estimados estudiantes, puede ser subjetiva. La responsabilidad civil subjetiva implica romper esa regla que dice no hagas daño al otro, pero la responsabilidad civil subjetiva requiere también que el agente del daño al menos haya sido imprudente para generar el daño. ¿Me entienden? Al menos haya sido imprudente. Porque si no ha tenido imprudencia, si no ha habido esa imprudencia o esa negligencia, es decir, que si cualquier otra persona razonable hubiese obrado de la misma manera y de todos modos hubiese generado el daño, esta persona no sería responsable. Por otro lado, tenemos la responsabilidad objetiva, habíamos dicho. En esta ya no se analiza la conducta del sujeto que ha generado el daño, o sea, del agente del daño. Aquí lo que importa es que haya un daño y que haya un factor de atribución objetiva. Como en este caso, en los ejemplos que hemos dado, el riesgo, ¿no? Hemos dicho, el riesgo es lo que va a determinar la culpa. Y hay algunos otros factores que vamos a ir analizando, pero al menos el riesgo está previsto en nuestro código civil. También la situación de garante es otro criterio, ¿no? La situación de garante como a ver, ¿cómo podemos ver esto? O mejor dicho, el beneficio que uno saca de la actividad, perdón. El beneficio que uno saca de la actividad también puede generar responsabilidad civil objetiva. Les doy un ejemplo. Si un animalito, mi perrito, ¿no? que está ladrando, muerde a una persona, ¿qué es lo que pasa? Genera un daño, ¿cierto? Yo soy responsable según la ley, pero eso, estimados estudiantes, no es porque yo sea culpable, si se dan cuenta. Es decir, no es porque yo haya sido imprudente, negligente. Eso está en la misma naturaleza del perrito, ¿no? El perrito cualquier rato muerde, igual tal vez ustedes tienen mascotitas, tienen gatitos, etcétera. Los gatitos son peores, creo, ¿no? El gato te rasca el rato menos pensado y te ataca y te dejó heridas así tremendas. Pero, ¿a qué voy con esto? El daño generado por animales uno lo repara no necesariamente por el riesgo. Algunos autores dicen que es por el riesgo que implica tener ya un animal, entonces asumimos el riesgo.
Y otros nos dicen en realidad que es por el beneficio que nosotros sacamos del animal. Entonces ese es otro criterio. Si se dan cuenta, y no importa tu conducta, tú puedes ser el mejor dueño de todo el mundo, el que mejor lo ha criado a tu animalito, pero si tu animalito ha generado un daño, tú eres responsable por ese daño. Para finalizar, estimados estudiantes, tenemos que hacer una diferenciación entre la responsabilidad civil y también la denominada responsabilidad moral, ¿ya? La responsabilidad moral afecta al fuero de conciencia por haberse procedido mal y genera arrepentimiento. Esto lo van a analizar un poco más en Introducción al Derecho. Hay normas diferentes, estimados estudiantes. Hay normas del trato social, hay normas jurídicas y hay normas morales. Y también hay normas religiosas, ¿no? Y nosotros cuando veíamos la teoría de los hechos y actos jurídicos, veíamos que no todos los sucesos de la vida real pueden producir consecuencias jurídicas. ¿Por qué? Porque imaginemos, ¿no? La moral dice que tienes que serle fiel a tu chico, a tu novia, comprometido, prometida. Pero el derecho como tal no va a sancionar eso, ¿no? No va a sancionar eso, no va a tener una consecuencia jurídica contra eso. O la moral te dice, no tomes, no bebas, no fumes porque te haces un daño tremendo. Y el derecho no te va a decir necesariamente lo mismo, ¿no? La moral, estimados estudiantes, la responsabilidad moral afecta a nuestra conciencia y como consecuencia la moral genera remordimiento de conciencia, ¿no ve? Cuando uno hace algo malo, por ejemplo, cuando gritarle a alguien no necesariamente puede tener consecuencias jurídicas, ¿no? No necesariamente, pero uno puede sentirse mal, puede decir, ay, ¿cómo le he gritado a mi mamá? ¿Cómo le he gritado a mi papá? Entonces viene el remordimiento de conciencia. El derecho, en cambio, tiene como consecuencia, ya hemos visto diferentes, modificar situaciones jurídicas, ¿no? Eso ya lo hemos visto. La consecuencia de las normas religiosas, ¿cuál será? Según el tipo de religión, será que, bueno, si incumples esas normas religiosas, no vas a poder unirte con el absoluto, qué sé yo, algo así en el budismo, digámoslo, o, o si es que somos cristianos, será la consecuencia irse al infierno posteriormente, cosas similares, ¿no? Entonces, son diferentes las consecuencias. Y las normas del trato social son diferentes también, ¿no? Saludar, por ejemplo. Saludar es una norma del trato social, no es una norma jurídica, ¿no? Es una norma del trato social. Y si no saludas, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias se generan? Hay un reproche social, ¿no? La gente dice, ay, qué malcriado, o ay, qué persona no le han enseñado en su casa, ¿cómo puedes? Dicen, ¿no? Entonces, son diferentes. Pero en la responsabilidad, estimados estudiantes, justo en la responsabilidad, sí hay una relación con la moral, porque no se debe hacer daño al otro. Entonces, hay una relación, ¿no? Algunas veces, claro, se separará, otras veces no, pero sí hay una relación. ¿Por qué? Porque la moral, es decir, ese deber de no hacer daño al otro, sustenta toda la responsabilidad, ¿no? Civil al menos, la responsabilidad civil. Y también la responsabilidad penal trata de hacer eso, ¿no? De defender ciertos bienes que son importantes para la sociedad. La consideración de lo justo o de lo injusto en un orden jurídico o norma se funda no en una norma moral positiva puesta, nos dice, ¿no? Sino en una supuesta. ¿A qué nos referimos con eso? El derecho no se va a basar, estimados estudiantes, necesariamente en la justicia que nosotros creemos en el momento, sino que el derecho presupone que ha habido en algún momento una norma presupuesta y en base a eso es que se ha generado toda esa estructura, ¿no? Y al final la ley se debe cumplir. Hay una frase, hay un adagio que nos dice, ¿no? Sed lex dura lex. La ley, aunque dura, se debe cumplir. La responsabilidad civil, estimados estudiantes, se sustenta y argumenta sobre la base de principios morales, ya que de esta se genera la reparación, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la responsabilidad civil
lo que va a buscar, en primer lugar, te dice, si haces daño a otra persona, vas a reparar ese daño. Y eso ustedes analícenlo, es algo moral, ¿no? Son reglas que tienen matiz moral. En segundo lugar, ¿qué es lo que te dice? Tienes que reparar, devolverlo al mismo estado en que estaba antes. Tienes que arreglarlo, digámoslo, en palabras más simples. Y eso, estimados estudiantes, también es moral, ¿no? Dar a cada cual lo que le corresponde, digámoslo, algo así. Entonces, estimados estudiantes, espero que se haya comprendido hasta acá nuestra tercera temática al menos, y estamos en nuestra unidad 2. Hasta acá, entonces, la responsabilidad, la temática de los sistemas de responsabilidad, hemos revisado el concepto de la misma, su importancia y además los antecedentes de este instituto jurídico tan importante. Espero que se haya comprendido. De todos modos, si hay dudas, estoy abierto a cualquier duda, a cualquier consulta que tengan. En nuestra aula virtual, además, tenemos nosotros un foro, ¿no? Un foro en el que ustedes podrán realizar sus consultas. De todos modos, igual en esta clase y en la siguiente, cuando gusten, ustedes pueden intervenir y realizar las apreciaciones que gusten. Muchas gracias.